Sean todos bienvenidos a esta praxis filosófica número 19. En la sesión anterior consideramos eh, el enfoque de Javier Zubiri y de Ignacio Ellacuría, también un poco de Marx, sobre la cuestión del origen del conocimiento. Y lo que habíamos considerado, lo que habíamos dicho es que el hombre es un animal de realidades justamente porque es inteligente. Todo miembro de la especie humana es inteligente. La inteligencia no consiste en la capacidad de pensamiento abstracto, la resolución de problemas, etcétera, etcétera. O sea, eso es la razón. La razón es una forma especial y específica de la inteligencia, ¿verdad? Pero la inteligencia es nada más, pero nada menos que la capacidad de captar las cosas como realidades, es decir, captar las cosas como siendo ellas en sí y desde sí, siendo ellas y teniendo una mismidad propia más allá de posición y más allá de situación. Esa es la inteligencia. Y decíamos en la sesión anterior que justamente por el hecho de que el animal humano es inteligente, queda suelto de la dimensión estimúlica para ajustarse a los estímulos del medio. Y esa situación de quedar suelto de o liberado de la dimensión estimúlica para ajustarse a los, digamos, estímulos del medio, esa es la primera estructura de la libertad. Y la segunda estructura de la libertad es que el animal humano, el hombre, queda suelto de la dimensión estimúlica, pero para, para, bueno, primero para captar los estímulos del medio, no como estímulos, sino como posibilidades, ¿sí? O sea, los animales, los puros animales, sienten las pulsiones, eh, los impulsos del medio justamente como un medio. Pero el ser humano no vive en un medio, sino que vive en un mundo. O sea, capta las cosas reales no como un medio, sino como un mundo, es decir, como posibilidades. Como posibilidades frente a las cuales tiene que adaptarse construyendo, ya que es libre de la dimensión estimúlica por la aparición evolutiva de la inteligencia, como una capacidad biológica de captar las cosas como realidades. Por ello, el ser humano tiene no solamente la posibilidad, sino la necesidad de enfrentar el mundo, las cosas reales, como posibilidades, frente a las cuales tiene que diseñar, construir un sistema de respuestas. Y dicho sistema de respuestas tiene que ser un sistema de respuestas que se ajuste en doble sentido al mundo, a la realidad como posibilidad. Primero tiene que ajustarse en el sentido de ser eficiente y eficaz frente a los estímulos del, del mundo, de las posibilidades que le plantea la realidad como mundo, no como medio, sino como mundo. Entonces el ser humano está liberado de la dimensión estimúlica para construir un sistema de respuesta, y el hecho de que está posibilitado por la aparición de la inteligencia para construir un sistema de respuestas, eso constituye la segunda estructura de la libertad del hombre. Entonces, este sistema de respuestas tiene que ajustarse al mundo, al carácter de realidad de las cosas, eh, en donde ese ajustamiento tiene que ser, primero tiene que ser un ajustamiento eficaz, eficiente, ¿sí? Para el logro del ajustamiento, del propósito del ajustamiento. Pero ese ajustamiento no solamente tiene que ser eficiente, eficaz, sino que además ese ajustamiento tiene que ser justo, en el sentido de honesto, en el sentido de que ese ajustamiento tiene que seguir los valores trascendentales de la ética, ¿sí? Entonces tiene que ser un ajustamiento eficiente, eficaz, pero también tiene que ser un ajustamiento justo. Pero en todo caso, primero, el hombre frente al mundo, frente al carácter de realidad de las cosas, está liberado de la dimensión estimúlica, primera estructura de la libertad,
para construir un sistema de respuestas, según la estructura de la libertad. Y exactamente por eso, porque la acción del hombre en ese proceso permanente de ajustamiento a la realidad, en ese proceso de ajustamiento, el ser humano tiene que preferir, es decir, tiene que decidir entre posibles. Y exactamente por eso, porque el ser humano, como un ser humano libre de la dimensión estimúlica, tiene que preferir, es decir, decidir entre posibles, el hombre tiene que encargarse y hacerse cargo de la realidad externa, fuera de él, y de su realidad. Entonces tiene que encargarse y hacerse cargo de esa realidad. Bueno, el ser humano tiene que cargar con su y la realidad, ¿verdad? En el sentido de que el hombre tiene que soportar las determinaciones y los condicionamientos de lo real dado. O sea, el ser humano vive en una realidad dada que está ahí, como el sistema social y político, económico en el cual nosotros vivimos aquí y ahora. Esa es la realidad dada. Entonces el ser humano necesariamente tiene que cargar con esa realidad en el sentido de soportar, ¿verdad? El condicionamiento y la determinación de la fuerza de imposición del orden dado. ¿Sí? Entonces el ser humano tiene que soportar la determinación y el condicionamiento de lo real dado, tanto como la realidad que es mundo, como su propia realidad personal. Así el sujeto vendría a comportarse como objeto, y lo dado sería realmente el sujeto, ¿verdad? Por la fuerza de imposición de lo dado y por la pasividad del supuesto sujeto, lo real sería lo real dado, ¿verdad? Que está ahí frente al sujeto, se le impone porque tiene una fuerza de imposición, ya que es el orden dado, y el sujeto pues es pasivo frente a esa realidad. Por la fuerza de imposición de lo dado y por la pasividad del sujeto, lo real se le impone como un absoluto frente al cual no cabría más que la posibilidad, no cabría la posibilidad de transformación de la realidad. Podría haber una transformación de naturaleza únicamente apariencial, pero no esencial. Pero una transformación apariencial realmente no sería transformación, sería mera modificación de lo real. Es la misma mica, solo que revolcada. ¿Sí? Es lo que pasa en los procesos electorales, que vos crees que vas a ir a transformar la realidad, pero no es así. Simplemente vas a modificar la realidad para que la realidad siga siendo la misma. Además, tampoco en este concepto de que el hombre tiene que cargar con su realidad y la realidad, además, tampoco el hombre tendría la capacidad de autotrascendencia para poder salir de sí y tocar lo real existente, externo e interno. El hombre quedaría solo frente al todopoderoso sistema del orden de lo dado. Obviamente aquí el hombre no puede ser realmente libre. La libertad solo sería, como dice Hegel, la conciencia de la necesidad. ¿Sí? Libre es aquel que sabe de antemano lo que de todas maneras va a pasar. ¿De acuerdo? Pero realmente no sería una realidad efectiva, real. O sea, hay otros conceptos de libertad que bien podrían entrar en este concepto de el hombre que carga con su realidad. Por ejemplo, todos los conceptos que tienen que ver con una idea de libertad como algo abstracto. Por ejemplo, para los griegos, el concepto griego de la Grecia clásica, el concepto de libertad de la Grecia clásica, para los griegos de la Grecia clásica, la libertad es la ausencia de condicionamiento y de determinación. La libertad sería eso, la ausencia de condicionamiento y de determinación. Ese es el concepto de libertad para la Grecia clásica. El problema con esta idea de libertad es que prácticamente no habría la posibilidad de ser libre, puesto que el ser humano siempre está condicionado o determinado por el mismo hecho de ser y para ser real. Jamás podríamos estar fuera de la fuerza de imposición del orden de lo dado. Tanto lo real personal como también de lo real, existiendo fuera del sujeto. Para Sartre, por ejemplo, para Jean-Paul Sartre, filósofo francés de mediados del siglo XX, como ya hemos dicho en la sesión de clase anterior, el hombre es un ser condenado a la libertad. Y por tanto,
En el concepto de Sartre, la libertad se fundamenta en la forzosidad que tiene el hombre de optar. El hombre no puede no optar. Y si el hombre puede optar, pues el hombre es libre por el hecho de que puede optar. Entonces, eh, como se trata de una forzosidad, en este concepto de Sartre de la libertad no es algo que no tenés y ya que no tenés, pues tenés que ver la manera de tenerla. No, en el concepto de Sartre la libertad es como una especie de destino. El hombre, quiera o no quiera, es necesariamente libre porque tiene que optar entre posibles. Y eso es cierto, considerando el concepto de inteligencia de Javier Zubiri y de Ignacio Yacuría, ¿verdad? Que por la libertad el ser humano queda libre de la dimensión estimúlica para poder optar entre posibles a través de la construcción de un sistema de respuestas. Entonces, el hombre es necesariamente libre, no puede no optar, entendiendo que la libertad es únicamente eso, la forzosidad humana o la forzosidad que tiene el hombre de tener que optar entre posibles, de preferir entre posibles. Este es el concepto de Juan Pablo Sartre. Sí. De acuerdo con esta idea de libertad, es decir, la idea, el concepto de Sartre, la libertad no es algo que se logra, es más bien algo que ya está dado como un destino y hay que soportar, y hay que cargar. Hay que soportar. La libertad no es resultado, sino que es punto de partida del vivir humano. La consecuencia de esto es que todos somos forzosamente libres, porque la libertad estaría dada por la mera obligatoriedad de tener que optar. Así las cosas, hasta los hombres que están en la cárcel pues son libres porque pueden optar por pensar una cosa o por pensar otra cosa. Todos somos libres. ¿Sí? Ese es el concepto de el hombre que carga con su realidad y con la realidad. Pero el ser humano, además de que carga con su realidad, tiene que encargarse de su realidad y de la realidad. En esta idea de encargarse, el hombre se comporta activamente frente a lo real, propio y externo. La realidad, como algo que está dado ahí, no es una alteridad absoluta, sino que es algo que también es el resultado de la praxis. O sea, hay la posibilidad de humanizar la naturaleza y frente a la realidad social, como materialización o exteriorización de la acción humana, el ser humano puede comportarse como sujeto y transformarlo esencialmente. En el concepto de encargarse de la realidad, el ser humano sí puede transformar esencialmente la realidad, puede hacerlo. Porque ya no se trata solamente de cargar con la realidad, de sufrir la realidad pasivamente, se trata de encargarse de la realidad activamente. Por tanto, ahí el sujeto es sujeto. Y el orden de lo dado no se me presenta como un absoluto, sino como algo que es producto de la praxis, y justamente si es producto de la praxis puede ser transformado, como el sistema social, económico, político salvadoreño, ¿verdad? Que es producto de la praxis. El sistema económico, político, social salvadoreño como sociedad capitalista es producto de una praxis anterior. Y si es producto de la praxis, entonces los sujetos, llevados por la praxis, puede transformarlo también. O sea, ahí el orden de lo real dado no se te presenta como un absoluto, como una alteridad que está absolutamente fuera del sujeto y que el sujeto no puede tocar, no puede transformar. Por tanto, aquí no hay una alteridad absoluta. Recuerde usted, querido estudiante, que alter es aquello que está fuera de mí. Alter es lo que es totalmente otro de mí. En el concepto de cargar con la realidad no es algo totalmente otro. ¿Por qué no es totalmente otro? ¿Por qué no hay ahí una alteridad absoluta? Sino que lo que más bien hay es una alteridad relativa. ¿Pero por qué? Bueno, porque el orden de lo dado, por ejemplo, el sistema social, económico, político salvadoreño es producto de la praxis. No es producto de la voluntad de los dioses. No es el resultado de los caprichos de un destino. No, es producto de la praxis. Entonces, si es producto de la praxis, el ser humano puede
¿verdad? Activamente comportarse como sujeto y transformar esencialmente ese orden dado. Pero entonces ese orden dado ya no se le presenta al sujeto como un absoluto o como una alteridad absoluta, sino que se le presenta como una alteridad relativa. La alteridad ya no sería absoluta, sino que sería una alteridad de tipo relativa. Aquí el sujeto humano puede ser sujeto y por tanto, sí puede proyectar su vida, es decir, puede preferir optar entre posibles. En el caso de que meramente, en el caso del que meramente carga con su realidad, no que se encarga, sino que solamente carga con su realidad, no puede preferir. ¿Sí? No puede preferir porque el orden de los dados se le presenta como una especie de destino. ¿Sí? El que se encarga de su realidad tiene que ser necesariamente libre. Y acuérdense ustedes que el concepto, el fundamento de la libertad es la inteligencia. Pregunta de parcial, señores. Por ejemplo, pregunta de parcial. Explique por qué el fundamento de la libertad, la verdad y la ética es la inteligencia. De acuerdo con el pensamiento filosófico de Javier Zubiri y Ignacio Ellacuría. Pregunta de parcial. Justamente por eso es que el padre Ellacuría, mi maestro, conceptualizaba lo que es la libertad en una forma diferente. No como el concepto de la Grecia clásica que conceptualiza la libertad como la ausencia de condicionamiento y determinación. No como el concepto de Juan Pablo Sartre, para el cual el hombre es un ser condenado a la libertad. O sea que, para el padre Ellacuría y para Javier Zubiri, la libertad es la posibilidad real de optar realmente entre opciones reales. Entre opciones reales. Ahora vamos a ver el concepto de hacerse cargo de la realidad y de su realidad. Esto hace alusión a la dimensión ética del optar humano, a la dimensión ética del optar humano, ¿sí? Del ser humano que puede y debe preferir entre posibles. Hay que decidir entre posibles y desarrollar una praxis preguntándose permanentemente por lo que es posible y lo que dentro de lo posible es deseable. Porque pudiera ser que hay muchas cosas que sean posibles, pero tal vez no son deseables, ¿verdad? El hombre, como animal inteligente, tiene que preferir, tiene que optar para ajustarse permanentemente a los requerimientos del medio. El ser humano no experimenta los estímulos del medio como medio, sino que como mundo, como posibilidades. Pero sus opciones deben responder al carácter de realidad de las cosas. Y las opciones que habrá de tomar tienen que ser justas, es decir, honestas, según valores trascendentales, como el valor del bien, como el valor de la justicia. Pero todo esto teniendo en cuenta que el ser humano es teleológico, es decir, es un ser que construye propósitos, que construye finalidades, es decir, que crea y construye propósitos. Y dichos propósitos tienen que estar estructurados desde un sistema de valores trascendentales que están más allá de las preferencias individuales. Y aquí hay que considerar que el bien privado, el bien personal, tiene que estar subordinado al bien de la comunidad, al bien común. El deber ser de lo real y del vivir humano tiene que orientarse según el logro del bien común. Ahí tenemos la explicación de lo que es cargar con su realidad, encargarse de su realidad y hacerse cargo de la realidad. Ahora, visto esto, vamos a pasar a un tema nuevo, propio del desarrollo de esta segunda unidad del programa, que es una de las cuestiones filosóficas más antiguas y más apasionantes, que es
la cuestión de la lucha entre los enfoques de naturaleza idealista y los enfoques de naturaleza materialista. Es la cuestión del idealismo y del materialismo, y que es un problema fundamental de la filosofía. Tenemos que entender qué es el idealismo y qué es el materialismo. Pero tenemos que entender que hay diversos tipos de idealismo, como también hay distintos tipos de materialismo. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a tratar con ustedes por lo menos tres tipos de idealismo. El idealismo subjetivo, el idealismo objetivo y el idealismo trascendental. Los tres son idealismos, pero de diferente tipo. Y vamos a tratar también con ustedes dos tipos de materialismo. El materialismo mecanicista o decimonónico y el materialismo dialéctico. Vamos a empezar primero planteando brevemente, en una forma sintética, en qué consiste el problema filosófico de la contradicción o la lucha entre idealismo y materialismo. Vamos a ver en qué consiste la problemática. En lo fundamental, el problema consiste en determinar la posibilidad o no de la relación entre espíritu y materia, entre la cosa y la idea, entre lo infinito y lo finito. La problemática de esto parte del supuesto de que hay dos tipos de realidad. Dos tipos de realidad. O sea, la realidad ideal y la realidad material, y que pueden o no pueden estos dos tipos de realidad relacionarse o no. En eso consiste básicamente la problemática. Vamos a ver cuál es la tesis fundamental, el planteamiento central de lo que es el idealismo, de todo idealismo. Después vamos a ver los tres tipos de idealismo que ya les he mencionado. Pero ¿en qué consiste el idealismo? La tesis esencial del idealismo es esta. El espíritu, el concepto, la idea es y existe en absoluta independencia de la materia. Esta tesis conlleva la absolutización de la idealidad, la cual tendría suficiencia constitucional y se me presenta como fundamento último de todo. El ser absoluto sería espíritu, logos, infinito, fundamentando lo finito. Todo es logos, ¿sí? Es el verdadero ser. La materialidad es el campo del no ser y por tanto muestra un ser que no le es propio. Hay aquí la postulación de un logos que mueve y ordena al mundo, pero es un logos puesto fuera del mundo. Lo finito, determinado, la materia, únicamente es explicación es explicable y es cognoscible desde y a partir de lo que es el infinito. El destino de lo finito es conformarse y ser uno con lo infinito. No hay praxis como transformación esencial de la realidad y tampoco hay libertad, a menos que dicha praxis se fundamente en la libertad que el ser absoluto ha otorgado al hombre para que éste tenga la posibilidad de optar por el bien, lo cual lo llevaría voluntariamente a conformarse, es decir, a tomar forma con el ser absoluto. Esa es la tesis fundamental de lo que es el idealismo. Consideremos ahora el primer tipo de idealismo, que es el idealismo subjetivo. En este tipo de idealismo hay una visión negativa de la materialidad. O sea, la razón aparece como fundamento, como principio de la realización y el sentido de lo finito. Se postula una contradicción esencial entre razón y mundo, entre espíritu y materia. Es la existencia de una conciencia individual, de un yo individual, ¿sí?, lo que fundamenta la posibilidad de toda experiencia y de todo conocimiento. Es la postulación de un espíritu que radica en la racionalidad del sujeto individual lógico, la cual razón se encuentra en una alteridad absoluta respecto de todo aquello que no es él, es decir, la materia.
La realidad en sí, en absoluta independencia de la razón individual, sí, pero estoy hablando de la razón lógica, no de la razón psicológica. La realidad en sí no existe ni es real en sí misma y desde sí misma. No tiene suficiencia constitucional, porque no se basta a sí misma para ser lo que es. Aún más, ¿sí? Aún más, la postulación de una supuesta realidad en sí, que sería en absoluta independencia de la razón individual lógica, es solamente un postulado de la razón. Es la misma razón lógica la que supone que fuera de ella, es decir, fuera de la razón lógica, habría algo en sí que se tendría que conocer. En fin de cuentas, para el idealismo subjetivo, todo es espíritu, todo es mente, según la razón de cada sujeto individual lógico posible. ¿Sí? Lo que no habría sería lo opuesto. Lo que no habría o no sería posible sería, ¿sí?, aquello que es absolutamente otro respecto del espíritu, respecto de la razón individual. Es decir, lo que no habría sería materia, sería materialidad, porque todo es razón, todo es mente. Las cosas reales lo son solo para mí, como sujeto lógico. No hay verdad objetiva, sino solo una verdad con medida individual lógica, para mí. O sea, las cosas no son lo que son ellas, las cosas son lo que son para mí, en tanto que yo soy razón lógica, no en tanto que yo soy razón, eh, digamos, psicológica o subjetiva. Voy a hacer una diferenciación entre lo que es la razón lógica y la razón psicológica. Primero voy a dar un ejemplo de lo que es la razón psicológica. Un día domingo a las 9 de la mañana en el Parque Central de Cojutepeque habían tres muchachos sentados en la banqueta de la calle y la gente pues estaba saliendo de los oficios religiosos del domingo a las 9 de la mañana. En eso pues pasó una muchacha y los tres muchachos pues se le quedaron viendo a la muchacha y comentó el primero de ellos: qué muchacha más bonita, qué muchacha más hermosa, dijo el primer sujeto. El segundo sujeto dijo: no, hombre, que no ves que está fea, no ves que está muy flaca, que no sé qué, dijo el segundo sujeto. Y el tercer sujeto ni siquiera se dio cuenta que la muchacha había pasado, porque el tercer sujeto era, digamos, de los que batean con la zurda, para decirlo de alguna manera. Los tres sujetos, frente a un mismo fenómeno, la muchacha que va pasando, tienen una percepción diferente. Esa es la razón psicológica. Pero yo no estoy hablando de la razón psicológica en el sentido de la manera como cada sujeto psicológico ve la realidad, sino que estoy hablando de la razón lógica. Y exactamente por la razón lógica es que cuando yo digo, por ejemplo, 1 más 1 igual 2, ¿sí? Ahí no cabe la razón psicológica, porque para todo sujeto humano posible, 1 más 1 es 2. ¿Sí? De acuerdo con la razón lógica, frente a un fenómeno, cabe la posibilidad de que todos tengan la misma percepción, o no es la posibilidad, sino la forzosidad de que todos los sujetos posibles tengan una misma captación del fenómeno. Esa es la razón psicológica. Si yo digo 1 más 1 es 2, salvo algún sujeto loco, podía decir que 1 más 1 es 15. ¿Verdad? Pero sí es una situación de locura muy particular. Para todo sujeto posible, desde la óptica de la razón lógica, 1 más 1 es 2. Punto. Por tanto, hay la posibilidad de tener la misma captación de los fenómenos. La ciencia es posible como conocimiento objetivo de la realidad. De eso estoy hablando. Bueno, ya diferencié lo que es la razón lógica de la razón psicológica. Sigo hablando de las características del idealismo subjetivo. Para el idealismo subjetivo, las cosas reales lo son solo para mí como sujeto lógico. No hay verdad objetiva, sino solo una verdad con medida individual lógica para mí. El carácter de realidad de las cosas es solo una propuesta de la razón individual lógica. Es la mente del sujeto la que supone que hay una objetividad que conocer, ¿sí?
una objetividad que existe fuera del sujeto como algo absoluto. Pero ese es un supuesto de la razón. Es la razón la que supone que hay una objetividad fuera de la razón misma. Pero, según el idealismo subjetivo, cuando la razón conoce, lo único que puede conocer es a sí misma. Cuando la mente ve el mundo, es a sí misma que se ve. Es la razón individual lógica reconociéndose en el espejo de las cosas reales. Cuando yo conozco, no conozco la cosa, sino que conozco mi idea de la cosa, en tanto que yo soy un sujeto lógico. ¿Sí? Todo es mente, todo es razón. Lo que no hay es materialidad, lo que no hay es materia. Es exactamente lo que decía Parménides en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Griego, que, cito palabras de Parménides, fundador de la filosofía, decía Parménides que lo mismo es el ser que el pensar. ¿Pero por qué? Porque el orden lógico de la razón es exactamente el mismo orden lógico que está presente en la realidad. ¿Sí? El orden del ser es el orden de las cosas reales, fuera de la razón. ¿Sí? Y el pensar es el orden lógico de la razón. Y Parménides decía que lo mismo es el ser que el pensar. El mismo orden lógico que hay en la mente es el mismo orden lógico que hay en la taza, en el celular, etcétera, etcétera. Por eso decía Parménides, lo mismo es el ser que el pensar. De tal manera que cuando la razón conoce la lógica del mundo, se conoce a sí misma, porque la misma lógica de la razón es la que está presente en, en la razón de las cosas que están fuera de la razón. Por tanto, para el idealismo subjetivo, el conocimiento es autoconocimiento. Es la razón, o la mente, o el espíritu, viéndose en el espejo del mundo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que no hay? Lo que no hay es materia. Lo que no hay es una especie de alteridad absoluta que no fuera mente, que no fuera razón. Todo es espíritu. El árbol, la piedra, la persona, el sistema social, todo es espíritu. Porque todo es mostración del espíritu, todo es mostración de lo real. Y entonces, ¿qué es lo que serían las cosas reales? ¿Qué sería la piedra? ¿Qué sería la casa? ¿Qué sería la pared? ¿La computadora? ¿Qué sería yo? Pues mera mostración de la lógica del ser absoluto, mera mostración de la razón, es decir, del espíritu absoluto, mera mostración o posición del ser absoluto, de la idealidad, del espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no hay? Lo que no hay es una forma de realidad como materialidad que entre en contradicción con la razón. Porque todo es posición de la razón, todo es mente, todo es logos. Y por eso la mente puede conocer la lógica de la piedra. Y por eso la mente puede conocer aquello que está supuestamente fuera de ella. Recuerden ustedes el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio fue el verbo. El verbo es espíritu, el verbo es razón, el verbo es mente, el verbo es idea. Y si ese es el principio de todo, y todo lo que hay después es mera posición del espíritu, mera posición del verbo, entonces todo aquello que de alguna manera lo muestra, pues es una forma de la presencia del verbo. Entonces todo es espíritu, todo es verbo. Es una especie de Emmanuel absoluto. Es Dios con nosotros. ¿Cómo? Sí, Dios con nosotros en la mente, Dios con nosotros en el árbol, Dios con nosotros en la piedra, Dios con nosotros en la taza, Dios con nosotros en el otro ser humano, Dios con nosotros en todo.
Nos estamos entendiendo. ¿Qué es lo que está planteando? El idealismo subjetivo. ¿Ves? Y exactamente por eso es que Pablo de Tarso solía decir que el universo entero gime con dolor de parto hasta que Dios sea todo en todo. Hay un proceso en el orden de las cosas reales que se están moviendo porque hay un orden teleológico, hay un propósito de la existencia, que es llegar a ser todo, mostración perfecta del ser perfecto del cual todo proviene. Todo tiene que, en un momento determinado, ser una mostración perfecta de su creador. ¿De acuerdo? Lo que encontramos aquí en el idealismo subjetivo es un solipsismo absoluto del espíritu. Es una situación de total atrapamiento del sujeto individual dentro de su subjetividad, sin la posibilidad de autotrascender para salir de sí e ir a la materialidad de las cosas y conocerlas. Pero, como ya he dicho antes, es que el caso es que no existe tal materialidad. Parece que es materia, parece que es algo que no es espíritu, pero es espíritu. Eso es solamente una forma apariencial de presentárseme el absoluto. La piedra me aparece como una piedra, como no siendo espíritu. La piedra me aparece como no siendo razón, pero es razón. Por eso es que la piedra puede ser matematizable, medible, conceptualizable. ¿Por qué? Porque lo mismo es el ser lo mismo es el ser que el pensar, como decía Parménides. Para el idealismo subjetivo, la ciencia no es posible, ¿sí? La ciencia no es posible como verdad de las cosas. La ciencia no es posible como verdad de las cosas fuera del sujeto, porque las cosas fuera del sujeto pues no son reales. Las cosas son reales en tanto que están enraizadas en el espíritu, en la subjetividad, en la mente, ¿sí? En Dios, podríamos decir. Bueno, ya dije que había un solipsismo. Hasta ahí los planteamientos fundamentales de lo que es el idealismo subjetivo. Hablemos ahora del segundo tipo de idealismo, que es el idealismo objetivo. Para el idealismo objetivo, ya no el subjetivo, sino que el idealismo objetivo, ¿sí?, hay la postulación de una razón universal puesta al margen de la individualidad. ¿Sí? Hay una razón universal, hay la postulación de una razón universal puesta al margen o fuera de la individualidad del sujeto. Dicho logos universal y eterno crea las cosas naturales y sociales. Por tanto, no hay contradicción esencial entre razón y mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es mera posición, es mera creación de la razón universal, del espíritu absoluto. Entonces no puede haber contradicción entre la criatura y su creador. No puede haber contradicción. Porque la criatura es solamente una forma de presentárseme del creador. Entonces no hay contradicción entre mundo y razón, entre materia y espíritu. Porque la materia pretende ser algo que no es espíritu. Pero eso es lo que pretende, pero no lo es, porque también es espíritu. Por tanto, no hay contradicción esencial entre razón y mundo. Dicho logos eterno confiere ser y sentido al orden de lo finito. Finito es la realidad determinada lanzada al espacio-temporalidad. Finito es aquello que no es eterno, es aquello que hoy es y mañana no es. Eso es lo finito. Aquí la razón absoluta no es individual, sino que es una razón universal, cósmica y trascendental. Trascendental porque los otros y lo otro
son formas de la presencia del Espíritu Absoluto, que se muestra y se expresa en todo. El Espíritu Absoluto que se muestra y se expresa en todo. Recuerden las palabras de Pablo de Tarso. El mundo entero gime con dolores de parto hasta que Dios sea todo en todo. Por tanto, según lo que está diciendo Pablo de Tarso, eh, el sentido de la existencia, el sentido de las cosas finitas, o sea, el propósito de las cosas finitas es llegar a mostrar perfectamente a su creador, hasta que Dios sea todo en todo, hasta que cada cosa determinada y específica, espacio-temporal, sea tan perfecta como el creador es perfecto. En ese momento hay un fin de la historia, fin del proceso de movimiento de la realidad. Por tanto, ¿sí?, en la visión del idealismo objetivo, primero, el orden de la existencia es una mera mostración del espíritu absoluto. Y no puede haber contradicción entre el espíritu absoluto y aquello que es mostración del espíritu. Pero ya lo vamos a ver un poco más adelante con Hegel. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Sí, como dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el principio fue el verbo. Entonces, todo lo que todo lo que de él procede, es decir, si en el principio fue el verbo y es el fundamento y fundamentado de todo, entonces por lógica todo lo que de él procede es solo expresión del verbo, es mostración y posición del verbo. Y entonces, ¿qué es aquello que no es posible? ¿Qué es aquello que no hay? Pues aquello que no es posible, que no hay, es algo que niegue o algo que contradiga a su creador. No hay un no ser como pretendida negación del ser absoluto, que es el ser. ¿Sí? El no ser como pretendida negación del ser no es real, es falso. Recuerden lo que dijo Parménides. Parménides decía que el cambio no es posible porque si el cambio es el paso del ser al no ser y resulta que el no ser también es, entonces moverse del ser al ser es no moverse. Por tanto, el cambio no es posible, porque aún el no ser, que se me aparece como pretendido no ser, como la negación del ser, pues no es tal negación, es simplemente una forma de la presencia del ser. ¿Ves? Para el idealismo objetivo, en el proceso de conocimiento, es la conciencia, es decir, la razón, la que se autoconoce. Todo es logos, todo es mente. En esto conecta con el idealismo subjetivo. No hay alteridad absoluta entre razón y ser. Se conecta con el idealismo subjetivo. Como decía Parménides, lo mismo es el ser que el pensar. Y también decía Parménides, filósofo griego, fundador de la filosofía, siglo VI a.C. Decía Parménides, lo mismo es el ser que el pensar, pero también decía, solo lo igual conoce lo igual. ¿Por qué la mente puede conocer la piedra? ¿Por qué la mente puede conocer aquello que no es supuestamente, que no es mente? La piedra, el árbol, la cosa. ¿Por qué? Porque en realidad no es otro. Es solamente una forma de la presencia de la mente. La mente puede conocer la piedra porque también la piedra es mente. Porque también la piedra es razón. Y por tanto, cuando la razón conoce, se autoconoce en la piedra. Preguntémonos, ¿qué es lo que Dios ve cuando ve el mundo? ¿Qué es lo que Él ve? Es una forma de preguntarse
qué es lo que ve el espíritu absoluto o qué es lo que ve la razón cuando conoce las cosas reales materiales. Pero qué es lo que conoce Dios cuando ve el mundo? Al mundo. Pues se conoce a sí mismo. ¿Y que no acaso el mundo es posición del infinito? ¿Y quién creó las cosas? Es el creador conociéndose en su criatura, viéndose en su criatura. Pues eso, cuando Dios ve el mundo se ve a sí mismo. Cuando la razón ve la piedra, se ve a sí misma, en la piedra. Ujú. Esto tiene que ver un poco con lo que ya les había dicho hace como unas 3 o 4 sesiones de clase. Cuando Danielito me preguntó, bueno, papi me dijo, y yo antes de ser, me dijo, de estar aquí con vos, me dijo, ¿dónde estaba? Yo lo que le dije fue a Dani es, pues antes estabas en la mente de Dios. Era una forma de decirle, vos antes eras espíritu, vos antes estabas en el seno del absoluto. Y ahora que estás aquí, ¿qué es lo que sos? Es una forma de la mostración del absoluto. Estás aquí como manera de la presencia de la razón de Dios. ¿Ves? La verdad es la conciencia universal que se autoconoce. Voy a citar a Hegel. Hegel es idealista objetivo. Hegel quiere mostrar lógicamente la idea de que todo es espíritu, que todo es mente, que todo es razón. Todo esto que estoy diciendo lo entenderían muy bien los gnósticos, porque para ellos ven la realidad de esta forma. Los gnósticos, que es una secta secreta, muy antigua. Sí. Hegel decía, cito palabras de Hegel, detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto. Repito, detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto. Detrás de la sustancia. Para Hegel, la sustancia es la cosa, es la materialidad, es el mundo. ¿Sí? Esa es la sustancia. Pero Hegel dice que detrás de la sustancia está el sujeto. Detrás del sujeto. Y el sujeto es mente, razón, espíritu. Lo que está diciendo Hegel es que detrás del carácter material o el aparente carácter material de las cosas, del carácter aparente de la material de las cosas, está el espíritu. Y el espíritu está ahí, no solamente está aquí, sino que el espíritu está presente en todo el orden de lo real. Todo es espíritu, porque todo es razón. Entonces dice él que detrás de la sustancia está el sujeto para dos cosas. Primero está el sujeto para ver, es decir, el sujeto está ahí para poder conocer la realidad, para conocer la realidad. Por eso dice Hegel que detrás de la sustancia, es decir, de la cosa material, está el sujeto, está el espíritu. Pero el espíritu está ahí para saber, es decir, para hacer posible que haya conocimiento, hacer posible que pueda haber sabiduría. Para eso está el espíritu ahí. Pero no solamente está para que pueda haber conocimiento, sino que además está para que pueda haber algo que sea conocido. Detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto. ¿Por qué para que haya algo que pueda ser visto? Porque lo único que puede ser conocido, lo único que puede ser entendido, lo único que puede ser captado como fundamento del conocimiento, como aquello que la mente conoce cuando conoce, pues es el espíritu. Es el espíritu, es la razón, es la mente, es el concepto. Entonces,
La mente, el espíritu, la razón está ahí para conocer, pero cuando la razón conoce, ¿qué es lo que conoce? Pues se conoce a sí misma. Es autoconocimiento. Eso es lo que está diciendo Hegel. Detrás de la sustancia, es decir, de la materia, detrás de la cosa, detrás de esta cosa llamada taza, que se me presenta como siendo, como no siendo espíritu, como no siendo razón, así se me presenta, pero dice él que es razón, que es mente, que es espíritu. Es una forma de la presencia del espíritu, de la razón, del logos, de la lógica. Pero vos te vas con la finta de que es cosa, pero no es cosa, es espíritu. Detrás de esa supuesta cosa hay razón, hay forma, dimensiones. Por eso puede ser matematizable, cognoscible. Hay praxis, hay una mente que la creó. Por tanto, es una forma de la presencia de la razón. Detrás de la sustancia está el espíritu, para conocer y para que pueda haber algo que sea conocido. ¿Por qué? Porque lo único que puede ser conocido es el espíritu. Eso es lo único que puede ser conocido. ¿Pero por qué es lo único que puede ser conocido? Porque la materia no es, porque la materia, ¿verdad? Es la nada. Es la nada. Ni siquiera es el no ser. Porque si fuera el no ser, ya no sería la nada. Si fuera el no ser, sería algo. Pero no es ni siquiera algo. Sí. Detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto. La materia es pura posibilidad de ser, pura indeterminación. La materia es caos, es aquello que es incognoscible, es pura negatividad, es lo más cercano al no ser, pero sin serlo. Aquí sigue presente la categoría aristotélica de sustancia. ¿Sí? Quizá haya en esta manera de ver las cosas un miedo a la disolución total, un miedo a la nada, un miedo al no ser. Por eso Hegel mismo, Hegel, siglo XVII, siglo XVIII, Hegel decía que la filosofía consiste en esto, en considerar que lo finito no tiene verdadero ser. Solo lo infinito tiene verdadero ser. Y si lo finito no tiene verdadero ser, pues lo finito es la materia, lo finito es lo real determinado, es lo real lanzado al espacio-temporalidad, entonces no puede haber filosofía del no ser. Sí, es el no ser. Por eso para Hegel no puede haber filosofía de la materia, no puede haber una filosofía materialista, es un contrasentido. Solo puede haber filosofía del ser. Y, ¿sí? Y el único ser es el ser absoluto. Punto. Bueno, quizás vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima sesión del día de mañana, miércoles a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar para terminar la visión de los tres tipos de idealismo. Ya hemos visto el idealismo objetivo, ya hemos visto el idealismo subjetivo también, y nos queda por ver el tipo de idealismo trascendental. Nos veríamos hasta el día de mañana. Pasen ustedes un muy feliz día.